Bueno, Carlos Alberto Menéndez, un hombre de 54 años. ¿Dónde nació Menéndez? En Capital, En Capital. en el barrio de Floresta. Che, atentos a los que conocen a Menéndez, porque el 12 de agosto cumple años. Ujú. ¿55? 55 la semana que viene. No, no sos tan joven. Estás No, bastante no, bien, ya, digo. ya no soy tan joven, claramente. Claro. Bueno, ahí me están pidiendo Con fotos. lo bueno y lo malo que implica. Bien. ¿Hace cuánto? ¿15, 16 años que estás en San Martín? Fijo que ya me mudé y no me fui más, 15 años. 15 años. Estuve Ujú. varios años yendo y viniendo. Hoy te preguntábamos fuera de micrófono cuál ha sido la trayectoria dentro de lo que es el Estado municipal de Menéndez. Voy a ser más amplio que A eso. ver. Cuento, yo soy maestro mayor de obra, me recibí en el secundario en una escuela técnica en Buenos Aires. A partir de ahí empecé a laburar brindando servicios para la construcción, Pero pará, hoy me dijeron básicamente. que eras arquitecto, ahora me decís que Sí, sos maestro sí, mayor de obra. Pará, que te está Esperá, haciendo... básicamente está haciendo una cronología, está empecé bien. a laburar exactamente Ah. como mano de obra, Ujú. en obra, haciendo sobre todo trabajo de pintura y algo de albañilería. Ujú. Mientras seguía estudiando arquitectura, me recibí de arquitecto en la Universidad Ah. de Buenos Aires. A partir de que me recibí de arquitecto, empecé a hacer proyecto y dirección de obras. Hice hice bastante de eso. Ujú. Era mi laburo, es decir, hasta los 40 años, que fue cuando yo me mudé a San Martín de los Andes, nunca había arribado a ningún empleo público de ningún tipo. Ujú. Siempre laburé, para otras personas o para mí mismo, pero como en los servicios vinculados a la construcción. Ujú. Cuando llego a San Martín, empecé a hacer lo mismo. Aparte de haber abierto durante un tiempito un local de negocio, ropa, ¿no? exactamente. Que ahí hicimos memoria... Que después me esta acordé. radio auspiciábamos en esta radio. Claro. Teníamos nuestra propaganda acá. Y de casualidad, fortuitamente, por la construcción del SIC de Cordones, de Chacra 30, me hace una propuesta de hacer el proyecto y dirección, de hacerme cargo del proyecto y dirección de esa obra en Cordones. Ujú. Y a partir de esa obra en Cordones, que lo hicimos con la cooperativa Cordones del Chapelco, en aquel momento, surgió la posibilidad muy fortuita de ingresar a la función pública. De ahí para acá, yo cuando ingresé, primero, la verdad que siempre fui ante todo, yo escuchaba cuando llegué, justo estaban hablando, bueno, los políticos traen Ujú. políticos, yo soy un laburante. Ujú. La primera cosa que soy es un laburante. Digo, cuando vos decís, che, ¿qué te define a vos? ¿Vos sos deportista? No, yo soy un laburante. Ujú. Amo el laburo, trato de ser muy responsable respecto de quienes tengo a cargo, en este caso mi familia, y siempre me constituí en eso. Mm. Digo, tengo ese ejemplo sobre todo de mi vieja. Ujú. Mi vieja es una grosa. Ujú. Y cuando llega la oportunidad esta, digo, pero yo nunca me imaginé la función pública. Está bien, soy arquitecto, me gusta la parte urbana, me gusta Ujú. mucho. La verdad que uno de los temas que también me gusta. Bueno, digo, mirá, vamos a hacer una cosa. Yo estoy a prueba un mes y medio. Si ustedes ven que lo que hago ¿Sirve? no me pague nadie Ah, nada, está bien. si ven que sirve, yo entiendo que puedo hacerlo, me quedo, y si no, no. Y así fue que hice exactamente eso. Hicimos eso con Juan Carlos Ujú. Carlos Fernández, Ujú. que era el intendente de aquel momento y quien me lo había propuesto junto con dos personas, bueno, los dos ya no están. Alberto Pérez, que era el secretario de planeamiento de ese Sí, momento. Sí, sí. Y a partir de ahí, la verdad que yo me enamoré de la función pública. Mm. Pero me enamoré, ¿por qué? Porque todavía en San Martín hay una posibilidad que es estar muy cerca del lugar donde se deben atender y se deben tratar de resolver los problemas. Ujú. Que en otros lugares, porque las estructuras son mucho más grandes, porque las distancias, porque la posibilidad de sentarse a una mesa y conversar con alguien a resolver algo es mucho más lejana, es más difícil. Yo me enamoré de eso y bueno, y a partir de ahí en esto que me gusta el laburo, Ujú. fui tratando de aportar en eso. Y de ahí pasaste a ser, bueno, después estuviste a cargo de la Estuve... Secretaría de Vivienda. sí, Secretaría estuve... de Dirección. Dirección. Dirección de Vivienda y En Hábitat. realidad es un instituto, es el instituto municipal, claro. es un ente autárquico de la Ujú. municipalidad, tiene rango de secretaría, pero es un instituto, por ende no tiene secretario, tiene un director. Ujú. Sí, o directora en este caso, Bien. ahora. ¿Y eso fue en el periodo de qué intendente? Yo hice esto, del 13 a que terminó el gobierno de Juan Carlos, que fue el 15, estuve en la subsecretaría de Planificación Urbana. Ujú. Ahí me ofrece Brunilda seguir. Yo estaba justamente terminando la obra del SIC y estábamos con los 164 lotes de Procrear, que también era un proceso que yo estaba manejando en Chacra 28, o participando, no manejando. Y yo quería cerrar esas dos cosas. La verdad que fundamentalmente quería
por lo menos con todo el recurso que se podría, que muchas veces es muy difícil desde el Estado, aunque parezca desde afuera que están todos los recursos, no es así y es bastante complejo cerrar trabajos y cerrar las cosas como a uno le gustaría cerrarlas. Me quedé hasta que fue más o menos 8 meses en el gobierno de Brunilda y ahí renuncié, cuando terminé las etapas que yo creía que teníamos que terminar de esos trabajos. Me fui, seguí trabajando como siempre afuera y 2019 ingresé como asesor de planeamiento del Consejo Deliberante, no del bloque sino del Consejo. Hasta el 21, que del 21 al 23 estuve en el Instituto de Vivienda. Acá con Saloniti. Con Saloniti. Ajá. Bueno, Carlos Menéndez, allí está un poco el currículum de Carlos Menéndez, de la Unión por la Patria Peronista de cuna, por decisión, ¿cómo viene tu relación? A ver, en mi familia no, el único peronista era mi abuelo materno, Juan, un grosso absoluto. Y el resto no, el resto eran más bien radicales, socialistas, de otros corazoncitos partidarios. Y en realidad yo empiezo a estar en el entorno de todo lo que es el campo nacional y popular, el peronismo en la más amplia expresión, no el PJ, sino el peronismo, a partir de Néstor. La verdad que me hago cargo es así. Podemos decir entonces que tu mayor enfoque, porque viste que cada uno de los concejales tiene por allí una línea, depende de cuál sea su estructura, cómo viene formado y demás. ¿Podemos decir que lo tuyo es la planificación y el desarrollo? Sí, a mí la parte en donde creo que más puedo aportar y más trato de laburar es en lo que tiene que ver con el urbanismo, la parte urbana, el planeamiento, también la parte de vivienda, el hecho de haber estado en el instituto fue producto de trabajo que ya veníamos haciendo dentro del Consejo Asesor de la Vivienda, a escala local. Así que sí, esos son los lugares donde me siento más cómodo. Has notado 1 año y medio de gestión de los concejales. ¿Entraste a ser concejal sin saber absolutamente nada o ya tenías una noción de lo que era ser concejal? No, la ventaja que tenía respecto de mis otros compañeros y compañeras que empezaron ahora es que había tenido 2 años de ser asesor de planeamiento. Claro, ya conocías un poco el movimiento. Conocía, claro, el manejo del Consejo Deliberante. Ahora, claramente es distinto estar en un rol que en el otro. Este rol es bastante extraño de entrada porque en realidad los temas que uno más o menos maneja y los temas que uno tiene más herramientas para hablar en profundidad. Hay otros que se suman, que no son los que uno, al tener todo el abanico de temas que pasan por el municipio, pasan también por el Consejo. Hay que tener la vocación y la voluntad de aprender de los otros. Claro. ¿Y has notado, Carlos, casi te digo Santiago, Carlos, has notado esta metamorfosis que le sucede a los concejales una vez que empiezan a meter los pies en el barro de ser concejales y de por allí la comunicación con el vecino ya no es la misma? Convengamos que no es la misma porque hoy ya que estás adentro estás viendo muchas cosas que se ven desde otro punto de vista. Sí, a ver, si yo lo pudiera precisar eso, Walter, para mí tiene que ver con darse cuenta que, primero, la palabra que uno compromete o la que da o lo que dice, tiene que ver con una responsabilidad que uno adquiere. Es fácil a veces hablar sobre algún tema, opinar sobre algún tema sin estar en el medio de cómo se va a resolver ese tema y la responsabilidad que uno toma al hablar sabiendo que tenés incumbencia lo que vas a decir y que en todo caso es hacerte cargo de gestiones que vas a poder hacer, que no vas a poder hacer, que están en tu órbita, no están en tu órbita. Bueno, me parece que al principio, y yo escuchaba cuando vos decías antes, bueno, primera y segunda gestión seguramente deben ser distintas, porque uno va aprendiendo del lugar donde le toca trabajar y va mejorando cómo labura en ese lugar. No, pero aparte la dinámica, la logística, todo, porque, a ver, las alianzas que hay que formar, le están sacando una foto al concejal, ahí está. ¿Bien? Ahí está. ¿Listo? Mirá, muy bien, ahí está. Digo, las alianzas, porque los concejales tienen que ir también haciendo alianzas, no solamente con sus propios del bloque, sus propios pares del bloque, sino también con otros bloques, ¿no? Sí, y aparte entender los tiempos. Muchas veces es la voluntad o las ganas o lo que uno se imagina que va a suceder en determinados tiempos, después terminan siendo otros, y la experticia en el lugar también va haciendo que uno entienda
a qué comprometerse, a qué no comprometerse, cuánto empujar, en qué momento empujar para que las cosas pasen. Y después sí, el diálogo, la política. Varias cosas que escuchaba cuando llegaba. Medición y resultados, decía uno de los oyentes, absolutamente de acuerdo. Digo, tiene que haber una profesionalización tanto en el ejecutivo como en el deliberante de los laburos, de las áreas, de lo que uno compromete, digo, porque la verdad que los vecinos y las vecinas Perdón, Carlos, de alguna manera necesitan respuestas claras y ciertas, y no vaguedades ni versos. Claro. El tema de los versos, las cosas que suceden, digo, hay en este año y medio que estás en el Consejo Deliberante, no solamente por los proyectos propios, sino también por los proyectos de tus pares, del bloque, sino también por los proyectos que presentan otros concejales. ¿En qué nivel están? Digo, ¿se preocupan por la ciudad o se la pasan presentando proyectos de declaración de interés? Porque hay sesiones, convengamos, que uno mira el orden del día de la sesión y dice... Son flacas. Muy flacas, ¿no? En esta sesión aprobamos ¿cómo se llama esto de que... cuando una declaración de interés. Una declaración de interés, o esta de que me sale abstinencia y nada que ver, no son las abstinencias, las excepciones. Ay, Dios mío, me ponen violeta las excepciones. Sí, hay todo. ¿Para qué se hace la norma si después se le va a hacer una excepción? Sí, a ver, las normas, digo, de alguna forma el funcionamiento del Consejo Deliberante también tiene la potestad de ordenanzas particulares que son las excepciones. El tema es qué excepciones, cuándo, de qué escala, qué debiera ser una excepción, que sería, a ver, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo. Alguien tiene que cumplir con un retiro de 3 metros, un retiro lateral, es decir, distancia de su cerco o de su pared hasta la construcción de 3 metros. Hay un error en la obra y construye y le quedan 2,95. Va a obras particulares y mide. ¿Te aprueba con 2,95? No, porque dice 3. Eso Claro. lo manda. Bueno, eso claramente es subsanar algo, un error que hubo, pero involuntario. Estamos Después, hablando de 5 centímetros. Vos por decís, eso bueno, digo, sí. esa es una categoría de excepciones. Sí. La otra categoría es, acá se pueden hacer 2 viviendas, vamos a hacer 30. Bueno, eso es otra cosa. De las primeras estamos teniendo y vamos a seguir teniendo, e incluso hay una ordenanza que se sacó hace un par de años que le da cierto margen para que directamente el Departamento Ejecutivo resuelva. De las segundas, por suerte, no estamos teniendo. Bien. Carlos Menéndez, ¿qué proyecto ha presentado el concejal Carlos Menéndez? No sé si todos, pero sé que un concejal se enojó cuando escuchaba la radio la semana pasada que decía, con estas chicanas que dicen en la radio, esto de que si el gobierno municipal está gastando plata en un concejal o está invirtiendo plata en un concejal. Desde tu función como concejal, ¿estás en desacuerdo con esta opinión o estás a favor de esta opinión? No, yo no estoy en desacuerdo para nada. Digo, ¿por qué? ¿Hay concejales que se gasta plata y hay concejales que se invierten? No, yo no voy a decirte eso yo. Bien. Simplemente lo que sí te digo es que está buenísimo el control ciudadano y que hay un relevamiento que se hace y un estudio que se hace desde el área legislativa del Consejo Deliberante, que está disponible, qué se presentó desde cada bloque, qué presentó cada concejal. Eso es todos los años se hace una estadística de eso. Con lo cual, quien lo quiera pedir, quien la quiera pedir, y eso está en el Consejo y está disponible. Ahora, está buenísimo. Digo, la verdad que los gastos que no dan resultados, innecesarios, hay que suprimirlo para invertir donde hace falta. Digo, en eso yo estoy de acuerdo. Digo, yo hace un rato les decía, digo, bueno, la idea es, yo me reconozco un tipo elaborador y trato de ser lo más serio posible en el estudio de los temas y en las propuestas que se generan. A partir de ahí, la verdad es que cuando yo acepté el desafío de ser primero candidato o precandidato a concejal, dije, bueno, ¿para qué? ¿Para qué haría eso? ¿Para qué me siento ahí? Bueno, y es para mejorar cuestiones estructurales, yo lo veo así, de la ciudad. ¿Qué hacemos del deliberante? Del deliberante no tenemos cuadrilla, no podemos ir a levantar la basura, no podemos ir a enripiar, digo, porque eso lo hace el Ejecutivo y tiene estructuras que se dedican a eso. Lo que hacemos nosotros en todo caso es revisar necesidades, ver qué ordenanzas las atienden, si esas ordenanzas están bien, están mal, hace falta revisión, laburar temas concretos con vecinos que necesitan algo y ayudarlos a gestionar eso. Bueno, para todo eso es que uno está
varias horas, unas cuantas horas del día dentro del Consejo Deliberante y en reuniones afuera del Consejo. ¿Y te pasó lo mismo que nos contaba Roberto, que vos lo veías desde afuera, era una cosa, pero una vez que te involucraste es otra? No, más o menos, porque de hecho a mí me tocó tanto cuando era subse de planeamiento como cuando fui director del Instituto de Vivienda, concurrir mucho al Consejo Deliberante para conversar con las distintas comisiones. En planeamiento era básicamente la comisión de planeamiento y en vivienda era la de vivienda. Sabías cómo era. Claro, necesitamos hacer tal cosa y discutirlos con los concejales para que haya después el apoyo de que esas ordenanzas salgan o que nos aprueben un convenio o que nos ayuden en determinadas gestiones ante la provincia porque no llegábamos nosotros a tener la espalda suficiente para hacerlo. Entonces digo, uno más o menos conocía. Sí es muy difícil, y me hago cargo de eso, muchas veces se espera que tengamos opinión fundada sobre todo, que tengamos la palabra justa sobre todo, y hay temas que uno maneja más y temas que maneja menos, y temas que hasta que uno empieza a ser un poco más de pie, realmente cuestan las definiciones, cuesta tener definiciones claras y decir, che, esto que estoy diciendo, me voy a arrepentir porque quizás hay cosas que no llegué a evaluar, que todavía no llegué a leer, reuniones con algún vecino o alguna vecina que plantea otra mirada que yo no la tengo en cuenta y todavía no la tuve. Bueno, ese es el gran desafío. Digo, hacer pie en el Consejo Deliberante tiene que ver también con aprender a manejar esas dinámicas y esos tiempos. Y viste que la experiencia es algo que vos lo tenés que construir, no te la puede legar nadie, no la lees, no la escuchás, no es un podcast, hay que hacerla. Y eso es un proceso que debe darse. Carlos Menéndez, ¿qué proyecto ha presentado Carlos Menéndez? No el bloque, Carlos Menéndez, ¿qué proyecto ha presentado que podamos destacar y decir, mira, esto lo presentó Menéndez? Mira, algunos de los proyectos que presentamos, los inicia uno, los inicia otro, terminan firmados por el bloque. Yo te voy a decir de cuáles, sin caretearla, yo me siento parte y siento que aporté a que pasen. Es decir, con eso me estás diciendo que no presentaste ningún proyecto. No, al contrario, te digo que presentamos unos cuantos. Digo, porque como hablas en plural, digo. No, porque yo particularmente solo no presento proyectos, porque estoy en un bloque y el bloque trabajamos en conjunto, tratamos de trabajar. Pero eso es porque ustedes lo decidieron así. Claro, es decir, no es obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio. Mañana Carlos Menéndez puede presentar su proyecto, firmarlo Carlos Menéndez. Totalmente. Y si los otros acompañan o no acompañan, es un problema de Totalmente. nosotros. De hecho, hay proyectos que uno inicia y tus colegas te acompañan, pero lo inicias vos. Mira, nosotros hemos presentado proyectos de estos que yo te digo estructurales, el ajuste a la ordenanza de espacios verdes y reservas fiscales, que es la que regula cuando alguien hace un desarrollo, un loteo, una urbanización, lo que sea, de más de 20.000 metros. Hasta el año pasado cedía un 16% en concepto de espacio verde y reserva fiscal para determinados usos y de una determinada manera. Nosotros lo modificamos el año pasado y ahora se cede el 19%, es decir, la ciudad se queda con un poquito más. Y algo que era muy conflictivo, tuvimos una audiencia pública el lunes, como soy autoridad de la Comisión de Planeamiento. Justo un vecino está preguntando, dice, no entendí lo que trataron. No hubo sesión del Consejo Deliberante, sino que hubo una audiencia pública. Una audiencia pública el lunes pasado a las 17. Que fue por el tema del Centro de Salud en Chacra 32. Sí, es el de Cordones, es la que hoy está en Chacra 30, al lado de la delegación. ¿Chacra 30 o Chacra 32? No, el punto es este. A ver, el centro de salud es el de Cordones, que históricamente está en Chacra 30 hasta hoy. Las chacras, viste que las chacras son, algún vecino quizás no sabe qué es cómo son las chacras, cómo nos organizamos. San Martín es un valle glaciario que corre de oeste a este, ¿sí? La ruta 40, imaginemos, ¿no? O el arroyo Maipú. Las chacras son unas franjas de 500 metros de ancho que lo cortan transversalmente, es decir, van de norte a sur. Cada 500 metros cambia la chacra. Del lado de la ruta 40 son las pares y del arroyo Maipú hacia Xinxin son las impares. La chacra 30 y la 32 están al lado, aunque a veces no sepamos. El portal es la parte de la chacra 32 que está al lado de la 30. De la delegación, donde está el actual centro de salud, hasta donde está el lote donde se está discutiendo ahora si se pone ahí un centro, se muda el centro de salud con otras características mucho más importantes y más adecuadas a la zona que tiene que atender y la cantidad de población, está en la 32. Por ende, sigue siendo el centro de salud de Cordones. Geográficamente, si se decide que va a ser en ese lote, ya no va a estar más en la 30, va a estar en la 32. Bien. Pero atiende a la 26, 28, 30, 32. Bien. ¿Pero qué pasó ahí, por ejemplo? ¿Que no se aprobó? No se aprueba. Nunca las audiencias... A ver. Está bien, te entiendo, mala expresión mía. Mala mía, levanto la mano. No es que se aprobó o no se aprobó, sino que
Se charla, se ve y se escucha, no son vinculantes estas. No son vinculantes, y hubo expresiones de todo tipo. A ver, Claro. la audiencia pública es digamos que el segundo o tercer paso antes de tomar una decisión. Lejos está de ser la decisión. Claro. Primero, hagamos el ejercicio con la del lunes. Primero, Salud le pide a la municipalidad un lugar para cambiar el centro de salud y hacerlo más grande. La municipalidad, a través de la Secretaría de Planeamiento, le dice, che, lo que veo más apto en la zona que vos necesitás, que es la zona de Cordones, es este lote. Y de ahí en más designa el espacio verde 7, que es el que se puso en consideración el lunes. Con eso, lo primero que se hace antes de subir definiciones, de que nosotros los concejales nos expresemos ni nada, es ponerlo en consideración para audiencia pública. ¿Para qué? Primero, para que toda la comunidad sepa dónde y qué se está pensando por ahí y digan todas las opiniones que tienen al respecto. Che, yo estoy absolutamente de acuerdo, me parece genial, yo estoy totalmente en contra, me están sacando un espacio verde, el espacio verde central, ese lugar es apto por tal cosa y me parece que está bueno, ese lugar no es apto por tal otra. Con todo eso que pasa en la audiencia, tuvimos una audiencia que empezó a las 5 y terminó a las 7 y pico de la tarde, 7 y media más o menos. Bueno, todo eso se vuelca a un expediente, se desgraba la audiencia, se agregan todos los escritos que se presentan, que en general son muchos, y todo eso vuelve y es lo que nutre la discusión. Después de todo eso, con las conclusiones del caso, se pone en consideración la definición de si es ahí con cuántos metros, Claro. y si no, y si todo, a ver, se dice, che, no es en este lugar, no hay consenso para que sea en este lugar, nos parece que varias de las cosas que se dijeron son pertinentes, con lo cual no convendría, se busca otro lugar. Bien. Eso es la instancia de la audiencia. Carlos, Proyectos, no te conté nunca los proyectos. Pero este proyecto que dijiste recién en particular de que la ciudad se quedaba con el 19 y demás, ¿en qué beneficia este proyecto a San Martín de los Andes? Bueno, una de las cosas que pasaba antes. Primero, la municipalidad se hace de tierra cuando se desarrolla la tierra. Es decir, y no es descabellado esto, no somos nosotros, son todas las ciudades. Levanto la mano, Sí. porque vos estás acostumbrado a que cada uno que va a usar la palabra levanta la mano. Sí, podés interrumpirme. ¿Puedo interrumpir? ¿Levanto la mano? Sí. Yo dije recién que este proyecto ya se convirtió en ordenanza. Ya es ordenanza Claro, desde mediados del año pasado. Ya es ordenanza. Es Sí. decir, bueno, a ver, contanos, ¿esta ordenanza en qué beneficia a San Martín de los ¿Qué Andes? pasaba hasta...? Nosotros teníamos vigente desde el año 2011 una ordenanza que era la 9268. ¿Qué decía esa ordenanza? Que todo se recibía en conjunto. El espacio verde y la reserva fiscal juntos eran el 16%. Si desagregábamos, y eso estaba en el articulado de la ordenanza, el 10 correspondía al espacio verde, el 6 a la reserva fiscal. Pero nunca identificábamos en el transcurso de esa ordenanza dónde estaba cada cosa. Ni tampoco el espacio verde es dominio público, es como si fuera una plaza, es lo que después va a ser una plaza o una calle, no tiene una nomenclatura que tribute TCI, rentas. Las reservas fiscales sí, las reservas fiscales son lotes como cualquier otro lote, con la diferencia de que daban a nombre del municipio. Con esta ordenanza, al recibirlo todo junto, cada vez que había que usar una reserva fiscal, había que hacer el proceso como el que hicimos el lunes de desafectar. Como nunca nadie le explicaba a los vecinos y a las vecinas que adentro de lo que ellos entendían que era un espacio verde, y uno cuando dice espacio verde se imagina pasto, arbolito, y ese uso nada más, hay un 37,5%, es decir, no poco, casi un 40%, que es reserva fiscal. Eso es, reserva fiscal implica que es susceptible de convertirse en un lote y construir algo ahí arriba, de interés comunitario, de una necesidad que tenga el municipio en ese momento. Cada vez que había un pedido de esto, teníamos la reacción natural, diría yo, de los vecinos y las vecinas diciendo, che, el municipio está viniendo de nuevo a sacarnos nuestros espacios verdes. Y no era eso, era a usar el pedacito de reserva fiscal que estaba dentro. Primera cuestión. Segunda cuestión, pasaba a veces que el uso comunitario no era un centro de salud, como en este caso la discusión del lunes, o una salita, o un jardín maternal, o lo que fuera, o un Zoom para reuniones. Era vivienda, porque una de las necesidades duras que tiene el municipio en este momento es la vivienda. Entonces ahí se producía una segunda cuestión, la tensión, no solo porque vas a construir, sino que encima me vas a hacer vivienda, enfrente. Bueno, como todas esas cosas eran problemas que veníamos teniendo, modificamos la ordenanza. Hoy en día el espacio verde se recibe separado, es de dominio público y nadie tiene ninguna duda sobre dónde está el espacio y verde? Cuál es su uso. Claro. Y las reservas fiscales se separaron en dos, un 4% para usos comunitarios y un 5% para planes habitacionales o de vivienda. Por eso, y ya está todo identificado. Y ya queda identificado, entonces cuando vos, por ejemplo, alguien que
arma un loteo y dice, che, yo compré esto sabiendo que enfrente tenía una plaza. No, el que compre ahora va a saber si tiene una reserva fiscal para infraestructura, para vivienda o tiene un espacio verde. Cada una tiene ese uso y ese fin. Era clarificar también un poco las cosas para los vecinos. Y en esto de la demanda y la necesidad de vivienda, subirle 3 puntos a la cesión de tierra. ¿Te ha pasado, Carlos, de ver alguna ordenanza que se haya aprobado y que después el Ejecutivo no la haya puesto en marcha? Que nunca voy a decir, pero hay algún tema en San Martín que hay que legislar. Y si ya está legislado, hay ordenanza. Pero ¿y por qué no se aplica esa ordenanza? Pasa y pasa bastante. Ajá, pero ¿y por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque, a ver, ahí ya nos metemos en lo que cada uno entiende como Estado. Yo creo que el Estado está hoy en día dimensionado y dividido, digamos, en estructuras que no son las más eficientes ya, que habría que revisarlas, que tienen que ver, para mí tiene que ser bastante más dinámico de lo que es, menos burocrático, y ojo que tengo clarísimo que esto que digo no es nada sencillo de llevar adelante, pero justamente la necesidad es que no tenemos, siendo que tenemos planta municipal, siendo que tenemos un montón de laburantes dentro del Estado municipal, que saben un montón en las áreas que tienen. Digo, tenemos estructuras obsoletas que hacen que a veces no se cumplan como se debería cumplir con el objetivo que tienen cada incumbencia que tiene cada sector. Pero es cierto que el Consejo Deliberante no tiene ninguna arma, ninguna herramienta para decirle al Ejecutivo, che, tenés la ordenanza, pónganse a laburar. Sí, las tenés. Las tenés y pueden ser las comunicaciones, pueden ser citadas a los funcionarios a las comisiones. Nosotros permanentemente en la semana citamos, digamos, lo que se ve públicamente son las sesiones, que tenemos 3 jueves al menos de cada mes. A ver, más allá de eso, todos los otros días de la semana hay comisiones. En esas comisiones se trabajan expedientes, se trabajan temas y se recibe a vecinos y vecinas que nos quieren plantear algo y se cita a funcionarios y funcionarias para transmitirles algo, aparte de los despachos que salen, que son notas. Concretamente, che, de este tema, en tal momento, en tal otro, te citamos, pasó tal cosa y no hay respuesta todavía. Eso se hace. La escalada después de eso es empezar a sacar comunicaciones, es citarlo y es en todo caso ya ir más duro. ¿Sirve la Contraloría Municipal? Sí, claro que sirve. Sirve y está buenísimo que tenga un rol activo y es necesario que así sea. Ahora presentó un proyecto, ¿no? Es decir, el Contralor Municipal creo que presentó un proyecto. El Contralor presentó varios... ordenanza. Sí, presentó varios proyectos. Tiene una mirada, porque también tiene muchos años de experiencia en el tema de estar vinculado al Estado de distintas maneras. Fue concejal, fue asesor del Consejo Deliberante, digo, claro. Con lo cual hace muchos años que ve, timing, claro, que ve qué cosas dan resultado y qué cosas no, y dónde poner las atenciones. Está eso, y está bien, y está muy bien que sea así. Carlos, vamos a ir a una pequeña pausa para darle un poco de agua al concejal. ¿Querés agua? ¿Querés café, mate? No, una gaseosa, agua, porque estoy con la panza medio. Claro, no le ofrecía ni mate ni café porque está con acidez y demás. Digo, sí, hoy no es el día. Mala pizza, Hola chicos, buen día. Dice, Menéndez es docente, dice, porque es muy claro para explicar. No es docente, es arquitecto. Pero lo que lo lleva a este timing que tiene de ser tan suelto y tan claro es precisamente la función pública, creo yo, Carlos, desde mi punto de vista. De hecho, yo lo vuelvo a decir, lo dije antes, y después tiene todo el derecho el vecino o la vecina a decir, che, este chanta, ¿qué me está diciendo? No es el caso, y realmente para mí es apasionante el laburo que uno lleva adelante del Estado. La verdad que el desafío es que tenga respuesta concreta. Digo, me spoileaste una respuesta. Bueno, después la ampliamos si querés. Porque te iba a preguntar, che, ¿cómo es el laburo del concejal? Porque algunos dicen, algunos no tienen ni idea de cómo es el laburo de un concejal, ¿no? Es decir, se piensan que solamente van los jueves a la sesión y listo, se terminó el problema. El resto de los días, no. ¿Qué hace un concejal el resto de los días? Me lo dijiste recién, ¿no? Todo el laburo que hacía, se ven los proyectos, bueno, no solamente se analizan los proyectos de ordenanza del propio bloque, sino que también se analizan y se discuten los otros proyectos, se arman comisiones, se trabajan. Totalmente. Los miércoles tienen labor parlamentaria. De ahí vengo, de hecho. Hoy tuvieron reunión. Me fui antes porque seguían discutiendo algunos temas, yo pedí permiso. No te veo tanto de discutir, Carlos. No, yo me lo imagino más a Roberto discutiendo con Fernández, con Marcela. Tal vez hay algunos que son más verborrágicos que otros, ¿no? Yo a Menéndez lo veo más calmado, más tranquilo, más sereno, pero sí lo veo como una persona que si tiene que enfrentar y defender su proyecto lo va a hacer. Mira, yo te voy a dar mi mirada sobre eso. El tema no es ser verborrágico
o ser combativo nada más, sino tener objetivos estratégicos de qué es lo que uno quiere hacer. Y en el caso mío y nuestro, me animo como bloque, es tratar de que las cosas pasen. Tratar de que no sean charlas nada más, porque digo, la sobreargumentación, la cuestión de la ideologización también de los temas y todo, lo que nos llevó fue a grandes oradores y pocos resultados en muchos casos. Sí, y la verdad que nosotros hoy en día nuestro eje son tratar de encontrar resultados. Digo, irle al hueso de los problemas y ver desde dónde podemos aportar. No desde un rol estático, sino de una gana de que pase eso. Hasta ahora, si analizamos estos, ¿cuántos? 25 minutos me parece que llevamos con el concejal. No, 35 ya minutos. Está, ¿no? Ya está, Walter. No, tenemos otro bloque. Falta. Tenemos otro bloque, pará. Lo único que nos ha dicho el concejal hasta ahora es que presentó un solo proyecto. ¿Y qué más le cuento un par más? ¿Qué más querés? Un solo proyecto. Hasta ahora es el... Vamos a hacer un ranking de bloques, a ver, y proyectos. A ver quién presentó más. No, pero... A ver, Menéndez, perdón, ¿no? Discúlpeme. Porque hay una competencia entre los concejales a ver quién presentó más. ¿Vos miraste alguna vez algún otro bloque que decís, mirá el proyecto que está presentando este pibe, Dios mío? Sí, lo miré. Hay algunos concejales que presentan... Sin hacer nombres. No digamos nombres, pero hay algunos... Y no solo en este periodo, ¿eh? No, históricamente en el consejo. Hay algunos que han presentado unos proyectos que vos decís... Y terminan Entonces saliendo eligen como, más los concejales. Terminan saliendo como ordenanzas, como proyectos, es decir, terminan convirtiéndose en ordenanzas, a pesar de que vos decís, es una pelotudez. Bueno. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Dale, ya volvemos. Estamos con el concejal Carlos Alberto Menéndez, 54 años, hincha de... Ferro. Yo pensé que me ibas a decir de Boca. ¿Y porque... de fútbol? No, por eso, casi que estamos fuera de... Estás en No se lo digas a nadie, por Cadena Sur, San Martín de los Andes, la 100 Buenos Aires. Ya somos parte de tu vida. Estamos en entrevista con Carlos Alberto Menéndez, concejal del bloque Unión por la Patria. Si tuvieses que hacer un... A mí lo que yo pensé que en el bloque, que son 3... Está Fernández, Santiago Fernández, que es su segundo mandato consecutivo. Está Marcela Valenzuela, que es su segundo mandato consecutivo. Pensé que los presentaban, eran individuales los proyectos. Y bueno, acá yo decía, Menéndez me va a decir, yo presenté esto, este y este proyecto. Porque cuando lo entrevistemos a Fernández me va a decir lo mismo. Me va a presentar los mismos proyectos que me presentó Fernández. Y cuando hablemos con Marcela Valenzuela me va a decir exactamente lo mismo. Así que no te copes todos los proyectos. A ver, nombrame... Si querés te cuento uno que... De tu autoría, que vos dijiste... Dale. Che, yo vengo al bloque, pero ¿saben qué? Podríamos hacer esto. A ver. Dale. Bueno, la que dijiste igual recién... tiene que ver con la forma de laburo. En general, nosotros... A ver, vamos a ser claros. Hay bloques que tienen una dinámica de trabajo y un tiempo de trabajo dentro del consejo que es X. Nosotros la verdad que somos un bloque que llegamos tempranito, nos vamos casi siempre últimos, cerramos, abrimos el consejo y lo cerramos básicamente. Buena. Pero es verdad. Ahora va a venir otro bloque. ¿Me va a decir lo permito? mismo. Dale. No, y contame cuando pase qué bloque te lo dice. Toma, Bueno, ningún problema. para a los del bloque del PRO y Nuevo Compromiso Neuquino, que también son 3, porque digo sí. Acá 3 y 3. Vives, Mesa y Vives, Petaña. Mesa y Petaña. Exactamente. Aquí no hablemos de eso. No. Ustedes son los primeros, Yo no los que abren el no consejo. soy el reloj, yo. Hay Yo uno te cuento llega, lo que hacemos nosotros. ¿Hay uno que llega muy tarde? ¿Siempre? Hay quienes llegan tarde, sí. ¿Cómo controlan el horario de ingreso? ¿Tienen tarjeta, No, todo lo que huella es digital? todo lo que es el personal ojo. y nuestros colaboradores directos, digamos los asesores que cada uno tiene, marcan cuando entran y cuando salen. Los concejales no. Los concejales no. Qué Cuando guacho están que son. en los concejales, ¿Pagan ¿están los estacionamiento? asesores también? Sí, pagamos estacionamiento adentro del consejo. Sí. ¿Pagan estacionamiento Sí, medido? Nosotros sí y ningún otro personal del consejo no. Carlos, no? cuando No, porque nosotros, digamos, de alguna forma esto surgió cuando surgió el estacionamiento Sí, medido. estacionamiento medido. Y uno de los planteos que se nos hacía en aquel momento era, claro, para ustedes es sencillo votarlo porque ustedes entran, estacionan y no tributan. Y sí, Bueno, tributan. Desde ese momento se puso una... ¿Y los empleados del consejo no? No, porque no tienen nada que ver. Ellos es un estacionamiento que es privado y que hacen uso, como hicieron uso siempre, como cualquier privado que tenga lugar para estacionar adentro o vecino que tenga... Pero por ahí Bueno. llegan tarde para pagar menos, puede ser. No, Cuando No, están todos porque los pagan- concejales, no digo están- Pagan una tarifa fija. cuando están los concejales, ¿están los asesores también? Depende de las reuniones. En algunas sí, en otras no.
Por ejemplo, en labor es solo los concejales, los miércoles, la que tuvimos hoy. En las comisiones podemos estar nosotros y nuestros asesores o colaboradores, y pueden estar en representación de algún concejal que tenga otra reunión, tenga otra actividad. Digo, también una parte de lo que se suele hacer es gestionar. ¿Vos tenés asesores? Yo tengo, ¿Y Fernández tiene asesores? Cada uno tiene uno, sí. Qué bárbaro. Sí, ¿Y, sí. y hay alguno en Y general? laburan un montón, ¿eh? ¿Por qué qué bárbaro? A ver. No, está bien. Que es más plata, digo, no. Está bien, pero por ahí necesitan ese No, asesor. pero si vamos a volver a Es hablar de la necesario. economía, vamos a volver a hablar de la economía. Ya lo hablamos con Sicilia, Sí. pero cada concejal, ¿qué presupuesto maneja cada concejal? Y tenés un presupuesto que es para colaborador y asesor durante todo el año, y uno va dividiendo. Algunos podés llegar a tener colaboradores, o asesores, mejor dicho. Colaborador es el fijo. Colaborador, cada uno tiene uno, cada concejal puede tener uno. Pago. Ujú. Y después tenés un presupuesto que es directamente para asesorías, que puede ser, vos podés tener a alguien de enero a diciembre, los 12 meses, o podés tener a alguien por un tema puntual durante 2 meses, 3 meses. Por ejemplo, te vas a poner a estudiar determinada cuestión que requiere que haya un contador que vos tengas. Pará. Armate algo que requiera el asesoramiento sobre difusión y marketing del Consejo Deliberante. Claro. Nos llamás a nosotros. Y eso puede estar, Eso de hecho hay lo- quien lo tiene, quien le colabora con la prensa, está también, es una de ¿Eso las... lo eligen ustedes, Carlos? Sí. ¿O es- Sí, eso es... a veces son, no necesariamente todos son individuales, puede ser trabajo para el bloque. Eso pasa, claro. y en general son a término, es para algún tema puntual, son Ah. pocos los que están todo el tiempo. Claro. Generalmente para algún proyecto, decir, che, yo necesito a alguien que entienda de economía para esto. Claro. Ajá. Yo soy arquitecto, no voy de economía, No sé nada. No es lo lo básico, tuyo, claro. lo básico, claro. Alguien Ni que los me que diga cómo tenemos. es una fórmula, que me la explique, Claro. que la pueda hacer para un proyecto que puede Claro. pasar. Y eso se maneja de esa forma. Bueno, top, no top 5, porque son muchos, 3. A ver. No, yo te voy a contar uno que me interesa A ver, dale. y lo escribimos nosotros desde la experiencia que nos tocó tener. Y es la creación de una agencia que empiezo por el principio, no requiere nuevo personal, porque muchas veces Primero que nada, dale. cuando se plantea No una vamos a estructura... contratar a nadie. Yo hace un rato, ¿qué les dije? Che, yo descreo de algunos tipos de estructuras que tiene el Estado para funcionar hoy, porque entiendo que tal cual están dados los procesos no son efectivas. Ejemplo, para regularizaciones dominiales, recupero de vivienda o lote que a alguien se le adjudicó, o para fiscalización del uso de las viviendas, ese proceso que la municipalidad lo tiene dentro de las incumbencias, pasa por 3 o 4 áreas. Esas 3 o 4 áreas tienen que lograr hacer coordinadamente en un tiempo perentorio las cosas para que pasen. La verdad que difícilmente alguno de esos procesos se cierre. Lo digo por experiencia propia, de haber impulsado alguno, de haber sido parte, y que en algún momento se trabe eso, se tranque y no termine de dar el resultado que uno quiere. Ante eso, nosotros lo que proponíamos y proponemos, y presentamos un proyecto al respecto, es una agencia que nuclee las capacidades que tienen esos sectores, no replicarlo, No nuevos. otro empleado. No. Che, en gestión de cobranzas, ¿quién es el que conoce más sobre planes de vivienda, cómo se hizo, qué se cobró, tiene la expertise? Bueno, ese recurso humano, gestión de cobranzas, préstamelo para la agencia. Claro. En vivienda lo mismo, en catastro lo mismo, y en el Consejo Deliberante, que es otro de los que interviene también. ¿Cuánto se agilizarían Y los entonces, trámites? ¿qué haces? Normalmente el transcurso de un expediente es, yo, por ejemplo, me pongo, con lo que me pasaba antes, estaba en el Instituto de Vivienda, impulsaba algo. Eso tenía un paso sucesivo a catastro, a gestión de cobranza, a desarrollo social, al que le tocaba. Al término de X meses me volvía con alguna respuesta de algún área que le sumaba a lo que yo decía, y otra que decía, la verdad que no tengo información para aportar al proceso. Y pasaron 4 meses. Y ponerle Claro, 4 meses, claro. me volvía y yo decía, che, con esto que tengo, ¿puedo resolver? No. Habría que volver a preguntarle a, la Otro. agencia que tiene. Nos sentamos todos en una mesa, o a una mesa, trabajamos el tema, tenemos estos casos, tenemos este barrio, tenemos este sector, tenemos esta manzana, ¿qué tenemos de documentación? Esto y esto. ¿Qué aportamos? Tal cosa. ¿Qué podemos hacer? Esto otro. Y resolvemos. Digo, ese es el concepto. Bien. Y es para atender cosas que con la estructura tal cual está dada no se puede hacer. Bien. ¿Eso es idea tuya y lo escriben con todo el bloque? Eso escribimos en conjunto. Digo, yo No me particular... da- No, me pero... tira, no me tira. No, espera que te amplío. A ver.
Mi colaborador personal es Gonzalo Romay, Sí. con el cual venimos laburando hace un buen tiempo. Viene trabajando él hace mucho en el Consejo Deliberante, tiene una expertise absoluta en redacción de normativa, que no es lo mismo escribir una nota que una ordenanza. No, por supuesto. O una fundamentación. Entonces, Gonza, en este caso, esto para mí viene por este lado, los puntos a atender son este. Yo te hago un esquema, es escribámoslo. Y a partir de ahí hacemos ida y vuelta, como hacen uno con los documentos, hasta que queda la forma que nos parece que está bien. ¿Eso ya se presentó o no? Sí, ya se presentó. ¿Se aprobó? No, todavía no se aprobó. Tuvimos lo primero que se hace cuando vos presentás un proyecto es ponerlo en consideración de las áreas que tienen eso como incumbencia hoy. Uh-huh. En este caso, Contraloría, en este caso, Gestión de Cobranzas, Instituto de Vivienda, Secretaría de Planificación a través de la Dirección de Catastro Municipal. Bueno, estamos con las respuestas de esas áreas, que en general te dicen, esto me parece que está bien o me parece que está mal, esto lo pondría de esta manera, precisame qué querés decir cuando haces tal cosa. Y con todos esos aportes se termina de corregir el texto y es en el que, si hay consenso, se pone en tratamiento para que sea ordenanza. Perdón que te esté apurando, pero nos queda muy poquito tiempo. ¿Otro proyecto? ¿Otro proyecto? No, y otro que presentamos, sí en conjunto con Santiago, el año pasado, y la idea, a principio de este año fue, y que la idea es que en este año quede ya firme, es un reconocimiento de los buenos contribuyentes. Yo el otro día leía ante una moratoria, no me acuerdo qué era, decía, bueno, ¿y para cuándo una idea se les va a caer de los vecinos cuando comentaban, para los que pagamos en término? Y en realidad hoy en día uno cuenta con el pago semestral y el pago anual, que tiene un descuento incorporado. Ahora, para hacer el pago semestral o el anual tenés que tener toda la plata junta, cosa que realmente pocos vecinas, contribuyentes la tienen. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué tiene que ser así? Si el cumplidor cumple porque paga todos los meses, no necesariamente cumple nada más que el que paga anticipado. Entonces, el proyecto básicamente, muy sencillamente, lo que dice es, vecino que pagó los 12 meses en tiempo, sin vencimiento, se le reconozca un mes como crédito para la próxima. Bueno. Entonces, es como si te devolvieran un mes. Claro. Y eso es hacer justicia con las personas que se toman con responsabilidad los tributos y ayudan a que después funcione el andamiaje municipal. La Secretaría de Economía, hace muy poquito tiempo, creo que fue esta semana que pasó, redujo, creo, el interés en las deudas municipales. Sí, del 8 al 3. Esto es una diferencia considerable, del 8% al 3%. De esa nota eran los comentarios. Pero digo, esa decisión es unilateral del Consejo del Ejecutivo, ¿o eso primero pasó por el Consejo? No, en general, a ver, las tarifarias, lo que tiene que ver con reducción de tasas y todo, o de intereses. Porque eso es menos guita que le entra al municipio, ojo. Sí, pero tiene un ida y vuelta con el Consejo Deliberante, porque muchas veces después eso termina teniendo impacto en la tarifaria, y la tarifaria la termina de cerrar el Consejo Deliberante, ¿no? La define, la propone el Ejecutivo, tiene trabajo y después se vota en el Consejo Deliberante. Por eso, pero ya esta decisión fue aprobada por el Consejo Deliberante. Exactamente. Bien. No sé si tenés buen retorno, si escuchás la radio. A ver. Tenemos una consulta de un oyente, a ver qué dice. Hola. Buen día, gente. ¿Cómo va? Si le pueden preguntar al concejal, hay una ordenanza que regula las instalaciones eléctricas domiciliarias que está vigente desde hace muchísimos años. No estoy seguro si es desde 2004 o 2006. Y nunca se puso a funcionar, nunca se armó para que la ordenanza se ejecute como corresponde. Es un dato que tiro al aire a ver si se puede hacer algo, porque la verdad que es importante la ordenanza. En cuanto al tema de seguridad y demás, está todo contemplado y está vigente la ordenanza, pero nunca se ejecutó. A ver si se puede hacer algo con eso. Bueno, eso hablábamos hoy, ¿no? ¿Qué pasa con estas ordenanzas que están hechas, pero que no se concretan, nunca llegan a realizarse? Sí, la ordenanza esa lo que prevé en realidad es que las instalaciones eléctricas en una obra tengan el aval de un matriculado que en la presentación de los proyectos, ¿no? Cuando entra un proyecto de la municipalidad, que se va a hacer cargo de que eso es así, digo, como una garantía. ¿Cómo es hoy en día? Primera cuestión que hay que saber para poder contestar esto. Cuando uno presenta un proyecto,
yo como arquitecto he presentado en la MUNI proyectos, como arquitecto particular que va y presenta un proyecto, y lo que hace es un esquema de un tablero, de cómo es el tablero, un esquema unifilar que se le llama de tablero, y después dónde están las bocas dentro de la vivienda. A nadie no se te pide un cálculo, un dimensionamiento de las secciones, es decir, qué grosor de cable. ¿Eso no está especificado en la ordenanza? La ordenanza preveía eso. Lo que pasó en su momento para implementarlo es que Obras Particulares siempre adujo que no tenía técnicos adentro que pudieran controlar eso. Y eso hizo que nunca se aplique hasta ahora. Ahora, y hay otras localidades, hay otras ciudades que sí lo hacen, y lo hacen hace tiempo. Hay distritos enteros que lo hacen, y muchos son a través de convenios con colegios técnicos, claro, con determinado tipo de fiscalización, que no necesariamente tiene que ver con tener dentro de la planta municipal al técnico, empleado específicamente, sino un pase por un determinado lugar en una cuestión de delegar a una responsabilidad en marco de un convenio. Bueno, este tema que está planteando el oyente se está trabajando hoy justamente para darle una forma de resolución a este viejo conflicto, y es verdad que la ordenanza está vigente y no se cumple, para justamente empezar a aplicarlo. ¿Por qué? Porque gran parte de los incendios que tenemos y de los accidentes que hay en los hogares, que después muchas veces devienen incluso en tragedia, tienen que ver con este origen, cuestión que hace falta atender. Otra pregunta de un oyente, a ver. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Ahí estaba escuchando al concejal hablando de las medianeras y eso. Yo veo en las construcciones que hay acá en San Martín a los obreros trabajando con total falta de seguridad en todos los aspectos. Y nada, quería saber quién controla eso, porque los obreros están expuestos a cualquier riesgo, cualquier caída, cualquier accidente que sufran. Hace poco pasó uno con un accidente con un obrero que quedó en terapia intensiva, y la verdad que veo una falta de interés por parte de la municipalidad para controlar todas esas obras de construcción. Ahora, por ejemplo, bromatología hace todas las inspecciones en los negocios, a ver si tienen los carnet, la libreta sanitaria, todo, pero no veo a la municipalidad tan interesada en las normas de seguridad en las obras de construcción. Por eso quería saber si la municipalidad tiene una oficina para encargarse de eso. Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos, esto es más complejo. Esto es así. La municipalidad, cuando aprueba con una disposición de aprobación de planos, te habilita a que vos presentes un inicio de obra. Para presentar un inicio de obra y que te lo den, las condiciones que mira la municipalidad que existan es que haya un cerco en el lote, que haya un cartel de obra y que haya un baño químico para empezar. Y después en la disposición dice que la factibilidad de los servicios, la relación con el personal y todo, tiene que ver con quién lleva la obra adelante. En ese sentido, sí te hace nombrar un director técnico de la obra, un responsable, y en la carátula vos ponés también quién es el constructor. Que cuando es una empresa hay a veces un representante técnico de esa empresa, y cuando no, muchas veces firma ese casillero de constructora el mismo propietario. Claro. Vos te estás haciendo tu casa, che, ¿quién es el constructor? ¿Y voy a tener empresa? No sé si tengo empresa. Bueno, firmás vos y te haces cargo de eso. Claro, claro. A partir de ahí hay leyes que regulan las condiciones de trabajo, que tienen sus incumbencias y sus responsabilidades. En eso, la primera responsabilidad tiene que ver con el propietario y quien construye, el constructor, de tener los seguros, presentar condiciones de seguridad, bueno, te iba etcétera, a decir eso etcétera. cuando nombrabas. Está el IERIC, está la UOCRA, claro, que hace, se fija la relación contractual, claro, de los obreros. Hay otros organismos aparte del municipio que intervienen. El municipio sí, cuando pasa y de oficio ve que falta una bandeja, falta un andamio, falta una protección, te lo va a hacer saber, pero no es lo que mayormente hace. Esto del cercado del terreno, el cartel y demás, también es una cuestión de seguros, ¿no? Porque si alguien pasa por tu terreno mientras está en obra, se tropezó con una bolsa de cemento, se cayó y se partió la cabeza con un ladrillo, es tu responsabilidad. Y el seguro no te lo va a cubrir porque el seguro dice que tiene que estar cerrado. Por eso te digo, las condiciones mínimas las tenés para tener un inicio de obra. Después, todo el desarrollo y pensemos que hay obras que duran 2 meses, pero hay otras que duran 2 años. Yo no sé si te lo pregunté al aire o te lo pregunté fuera de micrófono, el tema de los pozos en San Martín de los Andes. ¿Se puede hacer algo desde el consejo? Un concejal, ¿puede hacer algo? Porque justamente, escuchá la pregunta de una vecina, dice, chicos, buen día, soy Nancy.
Pueden preguntarle al concejal, por favor, qué posibilidades hay de que pueda gestionar que pase la máquina por las calles de los barrios que están intransitables por los pozos y hay por los pozos que hay, dice. Muchas gracias, mi nombre es Nancy. Bueno, yo contaba hace un rato, ¿no? A ver, hay determinadas cuestiones que vamos trabajando nosotros en comisiones. Por ejemplo, una de las comisiones que hay es la de Obras y Servicios Públicos, que es la que atendería esta cuestión de los baches, el mantenimiento de las calles, etcétera. Nosotros y nos llegan permanentemente notas de los vecinos pidiéndonos sobre determinadas cuestiones que entienden que están incumplidas, en muchos de los casos realmente están incumplidas. Ante eso elevamos el despacho a las áreas y después citamos a los responsables y tratamos de coordinar. Digo, la verdad que lo que tenemos nosotros a mano y que tenemos como posibilidad es gestionar para intentar que eso ocurra. A veces lo logramos y a veces claramente no. Está a la vista que a veces no lo logramos. Hola chicos, buen día. Hablando del tema impuestos, ¿qué van a hacer con las personas que no quieren pagar la tasa y después quieren que les condonen la deuda y no son vecinos que no puedan pagar? Debe ser. Varios tienen 4 o 5 y hasta 10 terrenos, hablando de la tasa de, por ejemplo, Caleuche. ¿Cuál es el mensaje que le darían al buen contribuyente y al resto de los vecinos de San Martín? Soy Carlos. Bueno, tema recontra controversial. Todo lo que fue la tasa que se implementó en Caleuche. A ver, si quieren hagamos un poco de memoria. ¿Qué implica esa tasa? Sí. Antes de eso, ¿hay alguna posibilidad de que si yo tengo terrenos en San Martín de los Andes y no estoy pagando el TCI, en algún momento por la acumulación de la deuda yo me aparezca en el Consejo Deliberante y diga, chicos, ¿me pueden condonar la deuda? Sí, está, y hay vecinos y vecinas que lo piden. Después, siempre yo debería demostrar... Pero siempre, eso te iba a decir, siempre eso va de la mano de un informe de desarrollo social respecto de y una encuesta que se le hace, socioeconómica o socioambiental, que tiene que ver con qué condiciones tiene esa familia para que nosotros podamos... Claro, pero esto, a ver, yo creo que también atender a eso. Claro, yo creo que también consideran que si estamos hablando de un terreno, de una familia, escasos recursos, no se puede mantener... Bueno, no sería la condición de alguien que tiene más de un terreno. Claro, claramente. Atendamos esta situación desde desarrollo social, el municipio y demás. Pero si hay una persona, yo que tengo 5 terrenos y digo, soy insolvente, tengo 5 terrenos, claro. Yo creo que el municipio va a decir, bueno, venda uno y pague sus deudas, ¿no? Claro. No creo que le condonen una deuda a alguien en esas condiciones. No, pero hay planteos y hubo planteos de vecinos de ese sector, de Caleuche Alto, en referencia de cómo históricamente no recibieron prestación de servicios, lo cual es cierto. Históricamente no tuvieron que tributar TCI, pues justamente como no tenían los servicios consolidados, no estaban dentro del TCI, por eso se hizo esta otra tasa especial que era para juntar fondos. Porque acá, como Caleuche es tan grande, tenemos Caleuche bajo, medio, arriba, alto, izquierda, no sé si lo derecha, raso, sí. ¿viste? Sí. ¿No? Eso que te estoy contando es arriba, en los planos de arriba. ¿Nadie en Caleuche paga TCI? No, sí. El sector de abajo, cuando uno va a Caleuche, el sector que recorre el colectivo, que es el que está más intensamente poblado y tiene más años, ese sector tributa TCI. Los que no tributaban TCI son los planos más altos, que hasta hace poquito tiempo, hasta hace un par de años atrás, tenían muy poca cantidad de vecinos y vecinas. Y la verdad que esos vecinos y vecinas prácticamente resolvían sus necesidades como podían ellos mismos. Ahí la necesidad de ir un poco al origen de Caleuche. La municipalidad tiene una ordenanza de loteos, que es la 44 del 74, que te dice qué condiciones tiene que tener un loteo para que sea recibido por la municipalidad y pase a ser parte de las calles, pasen a ser públicas y todo. Y tiene que ver con, básicamente, haberlo desarrollado. Es decir, responsabilidad del desarrollador. Generar las calles, generar la infraestructura de agua, eléctrica, alumbrado público, cloacas si tenían factibilidad, ¿sí? Eso, y así se desarrollan los loteos en general. Caleuche es un caso excepcional de un loteo que se presenta y aprueba en la provincia sin ningún requerimiento de ningún tipo de infraestructura, y en un acto de casi de magia entra a formar parte elegido municipal, sin ninguna responsabilidad de nadie respecto sobre lo que no desarrolló. Y a partir de ese momento el municipio se tiene que hacer cargo de todo. Exactamente. No el loteador. Totalmente imposible. Ahora, toda la parte que no paga TCI, pero que sí se implementó esta tasa
de los vecinos para poder hacer obras. ¿Cómo es que se llama la junta? No, era una tasa justamente para obras y era la parte de Caleuche Alto. Pero ¿esto lo maneja quién? Hay una junta, hay una junta vecinal por un lado, por otro lado hay una ejecutora, ahí está, y por otro lado está la recaudación que había generado esa tasa y bueno, todo el mecanismo que se daba esa ordenanza, que es a ver si yo estoy distinta a otras. equivocado, quiero que me aclares algo, vos que sos concejal y estás dentro de lo que es el gobierno municipal. Yo el otro día decía al aire que todas estas personas que no están pagando TCI, pero que sí están pagando algunos, porque tampoco todos pagan, creo que de todos paga el 20%, yo decía al aire que están pidiendo obras, pero no quieren que el dinero salga de lo que ya está recaudado en ese pozo que tiene la unidad ejecutora, ¿no? Ahora, si no se saca el dinero de ahí, ¿de dónde sale el dinero para tirar el ripio y pasar la máquina? Sale de las arcas del municipio, que son pagas por todos aquellos que pagamos el TCI. Es decir, tampoco es justo esto, digo. ¿Es así la maniobra? Esa es la historia de Caleuche, digamos. Eso que bien... A ver, como va a ser poquito el tiempo que tengamos para hablar esto, por los minutos que ya hace que estamos hablando, digo, yo no voy a profundizar en el tema porque daría para nada más que para hablar de esto un buen rato. Claro. Y entonces, a riesgo de no quedar diciendo cosas que después queden por la mitad y sean poco claras, prefiero no hacerlo. Bien. Ahora... sí es cierto que si vos no tenés alguna forma de juntar dinero para que algo de la infraestructura y con una planificación y acuerdo plenamente, tenés vecinos que quieren pagar, vecinos que no quieren pagar, vecinos que le parece muy mal que se cobre, vecinos que entienden que es la única manera de generar infraestructura, y tenés después, en lo que hablábamos antes, las estructuras, cómo han dado respuesta y no de la mejor manera, muchas broncas. Digo, es un proceso complejo. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo, por ejemplo, el barrio del Trébol, de que los vecinos pagaron o van a pagar a futuro, financiado por el IPBU, el pozo de agua que hicieron? $50.000 salió eso. Eso básicamente es como... Casi 70 en realidad, porque queda un dinero extra para hacer otras casi obras. lo que contempla una ordenanza de contribución por mejora, por ejemplo. Determinados vecinos de un barrio que no tienen algo se juntan, le piden al Estado, digamos, que los ayude con eso, no pagarlo, sino que los ayude para que pueda aportar el dinero y ellos después lo pagan con un financiamiento, que es en general la única forma que uno tiene de poder hacer obras tan caras. Claro. Y se buscan los formalismos para eso. Eso es así. Hola chicos, ¿podrían consultar al concejal a quién corresponde el tema de que no haya vereda o de que haya veredas en los barrios? Por ejemplo, en la calle Lola Mora hay gente que no puede caminar por las veredas. Muchas veces se complica transitar con un auto porque la pobre gente debe caminar por algunos tramos o por el medio de la calle. Dice, porque siempre hay agua por todos lados. ¿Quién maneja todo eso? No depende del consejo. Es la historia de muchos de los barrios de nuestro pueblo. ¿Qué opinión tenés de... Y te voy a hacer una seña y lo vas a sacar. Durán. De Héctor Durán, como secretario de... Por eso te hacía esta seña, digo. Pensé que le iba a mandar. Le cuento a los oyentes, me hace la seña de una persona de baja estatura. Vos dijiste Sicilia. ¿Sicilia? No, bueno, están por ahí, cabeza a cabeza. No, la opinión que yo tengo es que desde que se hizo cargo de la Secretaría primero de Obras Públicas, después de Obras y Servicios Públicos, la verdad que se ve mucho más presencia en el mantenimiento de las calles, siendo que igual el mantenimiento de las calles en San Martín, por las condiciones que presenta mantener ripio en con el volumen de lluvias que tenemos, con todo lo que implica el lavado de las bases y la escasez de presupuesto para tirar ripio como se debe, está mucho mejor atendido. Hola chicos, buenos días. Me estoy tratando de apurarme para ver si podemos meter en estos 2 minutos, ya estamos excedidos 10. Buenos días muchachos, dice un colaborador experto en redacción de normativa. Sí, aunque parezca... Bueno. Sí. ¿Cuánta guita podríamos ahorrar el Estado, dice, aplicando las herramientas de la inteligencia artificial? No. ¿Estás de acuerdo con esto? No mueve la aguja. Absoluto, no concuerdo. Digo, lo real es que, claro, en términos reales es poquito. Y lo real es que, a ver,
¿Qué implica y qué no puede hacer la inteligencia artificial y qué se hace trabajando ¿No en el estás de Consejo? acuerdo? ¿No te gusta mucho la inteligencia artificial? No, la verdad que soy tipo grande ya y no la manejo, con lo hasta cual por ahí es fantástica, pero no la conozco bien. Chicos, dice, hasta los proyectos podrían ser generados por la inteligencia artificial, acelerando así literalmente los plazos y ahorrando económicamente una enormidad los recursos del Estado. Ya va a llegar, dice en otro mensaje, si los estados en general no permitan proyectos de utilización de inteligencia artificial para hacer los procesos más eficientes, será por temor a que alguno se quede sin laburo. Bueno, sí, pero nosotros somos una especie en una de las extinción 10, también, ¿eh? sí, de los 10 puestos de trabajo. ¿Puedo una frutillita para A ver, eso? dale. Digo, una mirada, Sí, que sí, pueden sí. coincidir o no. Digo, lo real es que parte de generar normas, parte de generar documentos que sirvan para tramitar en necesidad de la gente, es escuchar a la gente, recibirla y tener el ida y vuelta. Ujú. Cosa que con la inteligencia artificial vos le cargás los datos respecto de lo que necesitas. Ujú. Y muchas veces, digo, no es tan sencillo terminar de entender cuáles son los datos o terminar de precisar dónde están los acentos en una ordenanza. Claro. Y eso es el vínculo directo entre las personas. Digo, Walter, decía al concejal que el camión del agua decían que iba a pasar 2 veces por semana y pasa una vez al mes. Y si no hay pozos, hay nieve, dice, bueno, es un desastre. Este tema, ¿qué puede hacer un concejal con esto? no, vuelvo a decirte, a lo Pedir al a lo Ejecutivo. sumo pedir que pasen con la frecuencia que se comprometieron, digo, Claro. e insistir en ese sentido, reforzar el reclamo de los vecinos. No hay mucho más, no tenemos Claro. a cargo nosotros las áreas para hacerlo. Yo no pude hacer la instalación en Camusi porque provincia no me da altura postal. Bueno, seguramente tenés el terreno dentro de lo que es la jurisdicción de provincia y acá entramos en el tema de las jurisdicciones, ¿eh? Que puede te parecer encanta. puede parecer un tema denso, pesado y hasta puede parecer un tema de que me saco un lazo de encima, pero es una realidad, las jurisdicciones son jurisdicciones. Y el municipio no puede autorizar algo que está en provincia. Mira, no sé si el vecino será de Altos de la Vega, que es al lado de Valle Chapelco, justo al lado de la Chacra 26, fuera del ejido. Ujú. Y cuando ellos querían presentar el proyecto, una de las cosas que faltaba eran los nombres y altura de las calles. Ujú. Y es un requisito que tiene Camusi para llenar las planillas. ¿Es cierto eso que dice? Buen Bueno, día, señor concejal. No sé si usted tiene que ver con el alumbrado público. En mi barrio Las Rosas hace 6 días que no tenemos alumbrado público. Tengo todos mis impuestos al día, dice Teresa. Ujú. Bueno, un oyente que dice, no me respondió. A ver, ¿qué era? Por el tema de las veredas en la calle Lola Mora. No, porque no lo hablamos. Ajá. A ver, lo real es que hay un área de espacios públicos dentro de la Secretaría de Planificación y cuando muchas veces el eje se pone, bueno, nos faltan asfalto, nos faltan pavimentos, Ujú. estoy de acuerdo con eso. Previo al pavimento, lo que tiene que Claro. darse son los cordones, el nivel de cordón cuneta, que es el que define dónde empieza la vereda y dónde empieza la calle, claro. justamente para que no tengamos obras que después queden más altas que las casas y todo lo que trae como perjuicio. Hablamos de Lola Mora, en este caso, donde vive la señora. Digo, y tendría que ser central, en mi forma de ver, primero resolver la necesidad de los peatones. Digo, y mientras tanto, con cordón cuneta y vereda, empecemos a gestionar los pavimentos. Pero primero empecemos por el cordón cuneta y la vereda, tiene razón la señora. Y no pasa. Y si falla la inteligencia artificial, ¿a quién le echamos la culpa? Claro. Claro, en este caso sí lo tenemos. ¿Cómo se llama el asesor este? Gonzalo. Gonzalo. Ahora lo tenemos a Gonzalo, ¿no? Si lo agarrás a Gonzalo y decís, Gonzalo, metiste la pata acá, 3 bifes. Pero si es la inteligencia artificial, ¿qué hacemos? ¿A quién le echas la culpa? Concejal, muchísimas gracias. Es las 11, Walter. Estamos le acá. quedó... ¿Cómo? Al Es las contrario. 11 estábamos. ¿Pero qué, te aburriste? Pero sí, hermano. Aparte, hasta el concejal se aburre ya. No, No, es no. lindo. Son muchas cuestiones. Sí, vamos a Es otra lindo. cosa. Dale. Ya dejamos 1 hora y media que... Preguntale te- al concejal te a ver estén- cómo era esas Igual pepeadas debo que pegabas decir, antes. igual debo decir que bastante centrado, bastante tranquilo, no me da el aspecto de otros. Que con el que estuvo el otro que han día estás pasado, hablando son de más Sicilia. prepotentes, que se... Pero pará, el único que pasó fue Sicilia, estás hablando de Sicilia. Otros han pasado, no solamente por en este espacio que inventaste Yo lo que vos. quiero- lo yo- inventaste vos. Yo lo que quiero destacar con estos espacios, y que me entienda la audiencia y los concejales, es que la idea de estas entrevistas es conocer a los concejales de nuestro pueblo. Porque hay concejales Pero es que conocerlo... ¿Hace cuánto estás, Carlos? 1 año y medio. 1 año y medio. Como concejal, sí.
Un año y medio de gestión, o sea, ¿Vos lo son conocías? 18 meses, pero no, vamos a presentármelo antes. ¿Cómo antes? Sí, antes. Vamos a hablar de quién es antes, de que hasta de cuándo. Más vale tarde que nunca, dice el dicho, así que Bueno. nos dimos Che, esta instancia ahora. se vienen elecciones ya dentro de poquito, en el mes de octubre. En octubre. Ajá. Exactamente. ¿cómo Elecciones está? a nivel nacional, digo. Sí, pero- localmente no. Y provincialmente también. Claro, digo, por eso. pero No, son representantes de las provincias a nivel para nacional. la instancia nacional. Diputados claro. y senadores. Exactamente. Carlos, y el justicialismo, peronismo, Unión por la Patria, que se lo ve tan cercano a Rolo Figueroa, a lo que es la neuquinidad que plantea Rolando Figueroa, ¿cómo está ahí en ese sentido? ¿Van a ir con realidad- Rolo o van a ir atrás de...? En realidad hay una parte que sí y una parte que no. Ajá. Digo, hay una parte que en realidad no quiere saber nada con trabajar con el gobierno provincial. Ajá. O ni, sea, vos. ni con los espacios. No, yo no, al contrario. Vos estás a favor de lo que es viene trabajando A Figueroa. ver, yo vuelvo a decirte como empezamos el programa. Ujú. Nuestro laburo tiene que ser dar respuesta, Mirá que construir nos piden, soluciones. desde provincia a veces nos piden las entrevistas. Y está muy bien, no hay está ningún bien, está drama. bien, está bien, Digo, dale. yo voy a decir lo mismo Dale, acá, en dale, provincia, dale, no hay dale. drama con eso. Digo, yo veo bien los procesos donde se busca mejorar la atención a lo que Ujú. los ciudadanos y las ciudadanas necesitan. Ujú. Digo, en ese sentido tengo que decir que hay determinadas cuestiones y líneas de trabajo de ordenarse, de Ujú. buscar precisar. Hace un montón de años que no teníamos una obra la última fue la EPET 21, de infraestructura educativa en San Martín. Están anunciadas varias. Hacía rato que no había ruta que ejecute la provincia en San Martín y hay digamos, ya tanto por licitación cumplida, adjudicadas y en proceso de licitación rutas acá. Digo, hay determinadas cuestiones, el ordenamiento necesario de lo que te pasa con las viviendas. Digo, Ujú. bueno, esos son puntas que para mí vamos en el mismo sentido, está bueno tenerla, Bien. está bueno dialogarlo. ¿Por qué se lo ve tanto a... Ay, yo sigo preguntando, por Dios. Sí. Yo Y yo lo no tengo voy a que ir, si vos seguís despedir. preguntando, A mí yo me quedo. encantaría quedarme hasta las Pero 4 de la lo tarde pueden- hablando. lo pueden hacer a las 4 de la tarde el programa. Pidamos una picada y seguimos charlando. ¿Pero por qué no la hacen a las 3 de la mañana? Che, Carlos, ¿por qué sale tanto Santiago Fernández en la foto y no tanto Carlos Menéndez? Y porque en un principio es el más conocido, Ujú. es el presidente del bloque. Ah. Y bueno, y será más carismático, es más ¿Alguna vez joven, te es más frenó? guapo, qué sé yo. ¿Alguna digo. vez te frenó así con la mano cuando vos te No, quisiste para meter? nada. ¿Te frenó Voy con la yo? mano y voy yo? No, para nada. ¿No? Por suerte no. ¿No? Y digo, mira que eso es absolutamente frecuente en la política. Bueno. Pero no pasa. Bla, 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 dice un oyente, bla, 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 bla. ¿Hay Ya está. alguien ahí? Ya está. ¿Hay alguien ahí? Concejal, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y perdón si bajó la audiencia en este rato. Yo no creo que haya bajado la audiencia. Sí, No, no se creo. fueron No, no todos. creo. Le hace bien esto al pueblo. Tenemos que hablar un poquito más de política, de conocer nuestros políticos, conocer nuestros... Ya no son políticos. Una vez que asumen el cargo, son funcionarios y son los funcionarios de todos. Tuyo también. Funcionarios políticos. No son funcionarios políticos. Que sea un cargo político es otra cosa, pero son funcionarios del pueblo. Son una de las patas del Estado. ¿Cómo lo El ves Estado a municipal, Walter como para un puesto político, Carlos? No, un Mira, puesto político. escuchan, ustedes los dos se la pasan todo el día escuchando a los vecinos, con lo cual hay un buen termómetro que tendrían, que me parece que está bueno. Y después, mientras conozca el pueblo, tenga buenas intenciones y tenga ganas de laburar, digo, no tiene que ver con eso. O sea, Muy bien, ahí sí. me bajo, Yo ganas lo de apoyo, laburar. Yo me lo bajo. apoyo. No, todo lo que sea laburar, puedo decirle, capaz. Menéndez, muchísimas gracias. En alguna otra ocasión lo vamos a convocar para hablar de algún tema en específico, como por ejemplo lo de la tasa de Caleuche, que es un tema picante, largo. ¿Y algún otro tema picante así que vos tengas allí en la gatera, que vos digas, esto me lo consultan mucho los vecinos? Sí, a ver, básicamente para mí, ¿cómo vamos a discutir el desarrollo del pueblo? Digo, si nosotros seguimos y el crecimiento y desde la planificación y todo, si seguimos usándolo tal cual lo usábamos, explota. El intendente dijo la semana pasada que San Martín de los Andes viene creciendo 4 veces más de lo que crece el país. Sí, tres veces más. No, 4 dijo. Bueno, él dijo 4, Sí. el censo dice que 3. ¿Estás de acuerdo entonces con ¿Cómo lo que es la dijo? relación con Saloniti? Buena, Es buena. buena. ¿Y Digo, te dio laburo? obviamente no me dio laburo ¿Te él. dio laburo en su No me dio laburo Carlos, él, digo, salió tuviste de 3 años laburando con él, 4 años laburando con él, ahí te dio laburo. 2 años del 4 de noviembre del 21 al 10 de diciembre del 23. ¿Vas por la reelección? ¿Querés ser No, todavía no nuevamente sé, concejal? eso se verá. ¿No Ahora te hay que gustaría? trabajar hoy. No sé, por ahora hay que trabajar.
Digo, hay ¿Y que... Santiago qué va a hacer Santiago? Santiago se va a presentar como Y candidato es a una intendente. buena pregunta Va para como cuando... intendente, ¿no? Para mí Para una mí buena se va- pregunta para él para cuando lo reciban. Pero para mí se ¿Va va a venir presentar. Santiago? Sí. Para mí se va a presentar a candidato a intendente. ¿Qué cree que te diga? Dejémosle Pará, punto la suspensivo. última. ¿Un concejal puede ser reelecto con un periodo de mandato entre medio? Sí, lo que yo entiendo es que son 2 periodos consecutivos, como en cualquier puesto electivo. Es Digo, decir, que Natalia Vita podría ser Podría ahora, reelecta ahora exactamente, en sí. las próximas Sí, sí. elecciones. Carlos, muchísimas gracias. Listo, ya ustedes. está. Me mataron, me Gracias, dicen basta, Carlos, chicos.